Correr para vivir, vivir para correr, de cómo el running puede mejorar la vida de las personas. Santiago García. A mis entrenadores y a mis amigos corredores, por cada kilómetro juntos. Prólogo. No puedo imaginarme vivir y no correr. Paula Radcliffe. En la Constitución de Estados Unidos, la búsqueda de la felicidad aparece como un derecho. Hay un famoso libro sobre el cine que se titula La búsqueda de la felicidad, parafraseando este fragmento del texto constitucional. Este libro trata de lo mismo que tratan la mayoría, o tal vez la totalidad, de los libros y de las expresiones culturales, la búsqueda de la felicidad. No es un manual de autoayuda, ni un conjunto de dogmas cerrados, ni tampoco la sumatoria de las fórmulas mágicas. El texto relata el proceso por el cual un día cualquiera descubrí, en mi propia búsqueda personal, que en el correr había un sendero directo a mi felicidad. No es un camino teórico, es un camino real, posible, comprobado. Este libro cuenta también la historia de todas las historias que encontré en el camino, de los amigos que descubrí y de lo que hallé en mi propio corazón. Escribo con la humildad de quien sabe que no es un entrenador ni un medallista, que no es un entrenador ni un medallista olímpico, pero que guarda la esperanza de que su experiencia pueda enriquecer a otras personas y que, con suerte, les abra a su vez la puerta para encontrar su propia felicidad. Los eventos más significativos en nuestras vidas, aquellos que cambian para siempre y de forma positiva nuestro rumbo, no siempre tienen un instante en la línea de tiempo, no siempre logran una fecha en un lugar, no siempre logran una fecha, un lugar, una marca en el mapa o en el calendario. Sin embargo, en mi historia, la certeza de que el running había entrado en mi vida para quedarse sí tiene día y lugar. El sitio, Pinamar. La fecha, 12 de septiembre del año 2009. La carrera, Merrell Adventure Race. Corro por un camino de ripio. A mi alrededor hay una gran cantidad de corredores. A mi derecha, aunque no la veo, la vastedad del océano. Luego de unos kilómetros subimos por una pequeña elevación de arena. Al bajarla giramos hacia la derecha. En ese momento aparece frente a mí una imagen que no podré olvidar jamás. Una larga fila de corredores corriendo a orillas del mar se desplaza mientras la inmensidad del agua y el cielo enmarcan el recorrido. La imagen era de una belleza cinematográfica. Un pensamiento vino a mi cabeza en ese momento, y de manera instantánea. Hoy es el día más feliz de mi vida. No fue una frase para darme aliento, no fue algo que leí en un eslogan, fue lo que sentí en lo más profundo de mi ser. Hoy es el día más feliz de mi vida. Esa era mi primera carrera de aventura, y con lágrimas en los ojos, estas palabras resonaron en mí hasta que la completé. Tampoco me tomé la frase literalmente, pero sí sentí que el hecho de que mis pensamientos me llevaran a pensar eso era una señal más que significativa. Mi entrenamiento en aquel entonces no era el mejor. La carrera, 28 kilómetros por dunas y bosques con arena, era extremadamente dura y sin embargo la disfruté de punta a punta. Ese día supe que iba a correr por el resto de mi vida, que algo había cambiado para siempre. Invito a los lectores a seguir mi camino, un camino que alguno de ustedes tal vez ya haya hecho, esté haciendo o no haya comenzado aún. Todo lo que sé sobre el correr, todo lo que aprendí corriendo, forma parte de este libro. Primera parte, correr para vivir. Nadie nace siendo un corredor perfecto y ninguno de nosotros se convierte en uno, pero a medida que sumamos escalones nos convertimos en mejores corredores. Y esa es la belleza de nuestro deporte. No hay atajos, nadie nos regala nada. Ganamos cada kilómetro y ganamos cada resultado. Peter McGill. Capítulo 1. ¿Cómo alguien empieza a correr? Esta es la pregunta que se nos hace con mayor frecuencia a los corredores. ¿Cómo empezaste a correr? Que no, por repetida, deja de ser digna de respuesta. Un filósofo dijo que la vida se vive hacia adelante, pero lamentablemente se entiende hacia atrás. La biografía de todo corredor comienza con su primera carrera, aunque mucho antes de ello hay una historia, la de los primeros entrenamientos sistematizados,
Y antes que eso está el origen de todo. Las pistas que extendidas desde hoy nos indican que un corredor apasionado siempre fue corredor. Pero ¿quién ya es corredor o comienza a hacerlo? Un buen ejercicio consiste en repasar aquellos momentos en los que el correr estuvo asociado con algunas de nuestras propias vidas. Entonces, a esa pregunta respondo, con mi primera carrera. Pero cuando pienso en mi vida, encuentro el running mucho antes, en mi infancia. Empezamos con una confesión disparatada. Yo nunca gateé, jamás. Los bebés suelen gatear, se desplazan en cuatro patas. Pues yo no. Yo siempre me desplacé erguido, sentado y moviendo los brazos como remos y las piernas como para dar pequeños saltos con la cola. Mi madre dice que gateaba así. Yo no lo recuerdo, aunque me lo imagino perfectamente. Me veo por mi casa pasando a toda velocidad, pero sin gatear. Posiblemente este sea mi comienzo como corredor. Luego vinieron, con el correr de los años, otras pistas. Y acá hago otra confesión. Nunca caminé despacio, siempre troté, o corrí de un lado a otro. Cualquier excusa era buena para salir corriendo. Como todo niño del conurbano, la bicicleta estaba siempre a mano. Pero cuando no había bicicleta, yo iba corriendo de un lado a otro. Nunca lo superé, aunque sigo corriendo de un lado a otro. Siempre me costó caminar a velocidad normal. Con los años, esto fue objeto de burla de amigos y vecinos, algo que me avergonzaba un poco, aunque no lo suficiente como para hacerme cambiar ese ritmo veloz. En la escuela primaria nunca fui un fan del deporte. Prefería jugar a la pelota, correr de un lado a otro o andar en bicicleta. Nunca pude funcionar en equipos de fútbol de clubes y no me interesaba tener un entrenador. Era un lobito solitario, muy solitario. Recuerdo que una vez mi mamá me llevó a una clase de atletismo. Me gustaba la clase, pero mi timidez era legendaria y no logré integrarme. Además, no me gustaba mucho usar el pantalón corto. Pero un día llegó una prueba irrefutable para mi conexión con el running. En la escuela primaria nos hicieron un test. No sé ni en qué consistía, pero eran algunas vueltas a la manzana. Tal vez era el famoso test de Cooper. No lo sé con certeza. Sí recuerdo bien una locura. Yo estaba en jeans. La clase de educación física era en mitad de la jornada infantil. Pero igual corrí. No era verano. Se podía tolerar, por más absurdo que fuera. Corrí fuerte y le saqué a todos los demás una ventaja ridícula. El profesor me dijo que tenía que competir. Mi primera respuesta fue, por supuesto, negativa. Tengo el no fácil. Es un hecho. Algunas idas y venidas más tarde corrí en una competencia. Era en el Parque Domínico, partido de Avellaneda. Fui en pantalón largo. Destaco esto porque hoy me causa gracia y me resulta absurdo. El problema es que llovió y mi pantalón largo, de gimnasia, bien pesado, se transformó en una carga insoportable. Igualmente, fui feliz corriendo. Salí sexto. No sé cuántos éramos, había muchos. Ahí termina la etapa infantil de mi vida de maratonista. Ojalá me hubieran insistido en aquellos años para seguir corriendo. Pero todo parece indicar que no era el momento. Con la adolescencia no me volví deportista, aunque retrospectivamente hoy sé que eso se debió a mi falta de sociabilidad más que porque no me gustara el deporte. Aún así, seguí jugando al fútbol en el barrio de forma desaforada, como hacían los chicos por aquellos años. Tomar la pelota e ir a la plazoleta a jugar al fútbol hasta que se hiciera de noche. En el colegio secundario, cada test de resistencia era para mí un momento para destacarme. Luego, junto con un grupo de amigos, decidimos buscar un deporte. No probamos fútbol porque eso era para los realmente talentosos. Probarse en un club no era ir a practicar un deporte. Pasamos por el vóley, el básquet, el handball y finalmente caímos todos en el rugby. El rugby nos enganchó inmediatamente. El entrenamiento nos resultó intenso y divertido, y en menos de lo que pensábamos, ya estábamos jugando partidos. Visto desde hoy, eso era de una irresponsabilidad alarmante. Nunca fui un buen jugador de rugby e insólitamente
Mi única gran habilidad era tirar los line out. Tal vez por eso terminé jugando de hooker, un puesto para gente más fornida que yo. ¿Debo explicar que el físico entre un hooker y un maratonista es casi opuesto? Sé que no falté a un solo entrenamiento en los 3 años que practiqué rugby. Mi padre me iba a ver a muchos partidos. Mi madre se conformaba con que no me lastimaran. En las clases de educación física del colegio secundario mi resistencia era notable. Fui a entrenar golpeado, lastimado e incluso con una faja debido a un terrible dolor en las costillas que tuve en un partido y que me acompaña aún hoy. No la faja, solo un poco de dolor en la zona de las costillas. Las radiografías nunca encontraron nada. El paralelo a mi pequeña vida deportiva había surgido en mí una profunda vocación por el cine. Y era muy común que luego de los partidos del domingo fuera al cine a ver clásicos en alguna sala de mala muerte, pero igualmente adoraba en el centro, en el centro de la capital federal. Con todos los dolores del partido me sentaba y veía uno, dos y hasta 3 clásicos en continuado. El cine era y es mi gran pasión. Bueno, hoy es una de mis 2 pasiones. En los entrenamientos, mis compañeros me preguntaban por los estrenos de cine, una costumbre que no se perdió al pasarme al running. Sigo hablando de cine mientras corro. Cuando las categorías juveniles llegaron a su fin, quedarme en el club era jugar con los mayores. Ahora bien, llámame conservador o incluso pusilánime, pero pensaba y pienso que pisarle la cabeza a otra persona con el fin de tomar una pelota era demasiado para un hombre adulto. Tengo recuerdos imborrables de aquellos años que tanto disfruté. Amé profundamente el rugby, pero con la misma seguridad supe en ese momento que ese no era mi deporte. Con algo de tristeza y sabiéndome constante, pero mediocre en la práctica, no volví más. Me había quedado una vez más sin deporte. Solo el fútbol, a partir de ese momento, fútbol 5 en canchas sintéticas o de cemento, quedaría presente. ¿Y el running? El running parecía perderse, pero no. Me gustaba correr. Seguía caminando rápido. Me gustaba correr. Jamás pensaba en términos de entrenamiento. Y por lo tanto, no salía a correr, salvo como complemento para el rugby. Pero no siempre. Sin embargo, un día el running salió al rescate. El primer agradecimiento que le debo a correr fue el sacarme de la depresión. Algunos toman alcohol para olvidar las penas de amor. Yo corría, sin el calzado adecuado, sin las medias adecuadas, con cualquier remera y con cualquier pantalón corto, casi siempre de fútbol, y en ese caso siempre de Independiente. Salía de pronto a correr. Era una necesidad tan inexplicable como efectiva. Jamás había oído hablar de las endorfinas. Eso no cambia el hecho de que ellas actuaban en mí. Así, de la nada, me vestía y salía a correr. Era ya el año 2000 y el running comenzaba a ser tomado en cuenta. No estaba anunciado en ningún lado, pero el jogging iba a ser reemplazado por el running. Yo no sabía nada de eso, solo corría. En esos años vivía por Floresta y simplemente salía a correr a la hora de la siesta. ¿Cuánto corría? No sabía. A veces llevaba un reloj de aguja y medía el tiempo, entre 1 hora y 1 hora y media. Si al otro día me sentía bien, volvía a salir. No todas las veces que salía de esta forma intempestiva era por haberme separado de una novia o por estar deprimido, aunque en un par de ocasiones supo ser este el motor de varias semanas de running, porque eran semanas. Corría 1, 2, 3 o 4 días seguidos y luego no corría más. Las mismas distancias que parecían eternidades en aquel momento, en realidad eran menos de lo que hoy corro todos los días. Es sorprendente cómo cambian las distancias cuando uno se vuelve corredor. Yo podía correr por Floresta, Villa Devoto, alcanzar los bordes de la capital llegando a Liniers, y todo eso no era mayor de lo que hoy es mi vida cotidiana. La velocidad no era una variable, corría como podía. Luego dejaba de correr, no había sistema, no había orden, incluso me excedía. Incluso, cuando me excedía, me dolían las rodillas.
Corría por las calles, obviamente tratando de encontrar plazas, pero como en ese horario casi no había autos, no era necesario. Corría sin rumbo, sin entender, pero corría. Y esa era mi única certeza. Me gustaba mucho correr. Y un día, el camino real hacia el running comenzó. Billy Wilder, famoso director de cine, dijo: si un personaje entra por la puerta, no pasa nada. Si entra por la ventana, ya tenés una escena. Mi historia con el running empieza entrando por la ventana. Contra todos los prejuicios de un hombre estructurado, empecé yoga. Me convenció una mujer, claro. Lo mejor es que yoga me gustó. En realidad, me sirvió. Me ayudó con mi casi nula elongación y con mi espalda. No tomé casi nada del lado espiritual de la yoga, excepto el famoso aquí y ahora, que también encontraría en el running. Tuve dos profesoras de yoga, Annie y Carito. Esta última era también personal trainer. A yoga llegué por recomendación de mi socia, Dani, con quien hacíamos una revista de cine y sitio de internet llamada Leer Cine, que aún está en la web y es uno de los lugares donde salen publicadas mis críticas. Con ella y junto con Carolina empezamos a ir a correr. Así que, además de yoga, una vez por semana salíamos a correr los tres, al mismo tiempo. Empecé sistemáticamente a correr, una vez por semana solo. Vivía en Floresta y las clases eran en el lago del golf de Palermo, pero mi salida a correr solo era por mi zona. Visto hoy, es un entrenamiento muy liviano, pero en aquel momento iba sumando. Trotar un poco, hacer eventualmente alguna pasada, algo de gimnasia, elongar. Tanto Dani como Carito me decían que participara en una carrera. Era 2008 y ya las carreras se habían instalado en el calendario deportivo anual de la Argentina. En cada año posterior ha sido mayor el crecimiento, pero en aquel momento ya eran grandes. Como ya dije, tengo el no fácil y no me atraía tanto esto de las carreras. Recuerden el título de este libro y ahora piensen que el mismo que lo escribió se negaba a correr una carrera. Y ahora piensen que el mismo que lo escribió se negaba a correr una carrera. La insistencia fue grande. En el verano corría también con otra amiga de yoga, Mimi, siempre en el lago del golf. Carito perseveraba en presentarme otros amigos que corrían, en que fuéramos juntos. A mí me preocupaba todo. No me gustan las cosas cuyas reglas desconozco y me angustiaba pensar en correr una carrera. Mientras ese proceso ocurría y por un proyecto de cine fui a filmar en Palermo una Nike Women Race, la de 2009. Filmándola, tal vez fue como me acerqué por primera vez a este fenómeno. Me sirvió, aunque no era ese el objetivo del rodaje. Lo cierto es que pocas semanas después estaba anotado en una carrera, la de la Fundación Nextel, 10 kilómetros, en Palermo, en el circuito más tradicional, que es la salida y la llegada a metros de Alcorta y Monroe. Fui a correr ese día sin saber que el proceso ya iniciado de meterme en el running iba a pegar un salto extraordinario. Pienso en aquel día y me emociono, porque aquel día, sin duda, mi vida cambió para siempre.